Hola, en esta ocasión les vengo a presentar el tema Los grandes paradigmas de la ciencia, cómo hacerla y por qué. Todos los que estudiamos algo relacionado con la ciencia y la investigación, en algún momento de nuestra formación nos hemos hecho la pregunta de cómo se debe hacer, por qué se debe hacer, qué reglas son las establecidas para realizar una adecuada investigación. En 1970, Heidegger afirmó que por todas partes se han despertado hoy en las distintas disciplinas tendencias a poner la investigación sobre nuevos fundamentos. Es muy probable que alguna vez hayamos escuchado la fábula de los ciegos y el elefante, en la cual un grupo de ciegos son dirigidos ante algo que ellos no saben qué es, el cual solo pueden reconocer a través del sentido del tacto y del olfato. Después, al reunirlos, se les pregunta qué fue el objeto o ser con el que tuvieron contacto. Uno de ellos mencionó que había tocado una gran serpiente que se retorcía. Otro dijo que había tocado un objeto que al final tenía un matamoscas. También uno mencionó que había abrazado un gran árbol. Algunos otros dijeron que habían tocado el costado de una gran tienda de campaña y otro que un ventilador muy grande. ¿Por qué cada uno de ellos dio una versión diferente del elefante? Porque cada uno, a partir de los conocimientos que tenía, interpretó las sensaciones que le llegaban a través de sus sentidos y buscó el objeto del cual tenían referencia. Álvarez señala que la concepción que se tiene de la realidad está íntimamente relacionada con la manera como se piensa de la generación del conocimiento teórico, con la idea de lo que es verdadero o falso, con la conciencia que se tiene de sí mismo, de la sociedad y de la misma naturaleza. Ante esto estamos en un fenómeno que la psicología denomina percepción, la cual está fundamentada en las construcciones mentales que tenemos elaboradas previamente. Para entender qué es la ciencia y el conocimiento, tenemos que acudir en ayuda de la epistemología. Antes de continuar, es importante definir el concepto de ciencia. Es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de algo que se está repitiendo continuamente, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente organizados. Sin embargo, en esta concepción a la que podemos denominar tradicional de ciencia, se manifiestan algunas contradicciones. De ellas, Patricia Fara, en su obra ¿Qué es la ciencia?, menciona alguna de ellas. La existencia de algunas ramas que se consideraban en un pasado como científicas, pero que ante los ojos de los avances científicos de la actualidad han quedado desacreditados. Tal es el caso de la astrología, la cual si hoy es considerada una pseudociencia. Todos aquellos que se encargan de su estudio exigen un profundo conocimiento matemático, la cual durante muchos siglos fue reconocida como fuente confiable de conocimientos.
Otro ejemplo es la frenología, la cual estaba muy bien considerada especialmente por algunos radicales políticos, y esta frenología no era más que la posibilidad de interpretar las posibles conductas de una persona a partir de una serie de medidas de su cráneo. De esta manera podían identificarse mucho antes de que sucedieran supuestos asesinos, ladrones y otras personas consideradas indeseables. Otro ejemplo que durante mucho tiempo fue considerada como parte de un estudio científico fue la alquimia, de la cual, sin embargo, en nuestros tiempos se le considera como precursora de la química. Otra de las críticas que hace Farah es que muchos informes sobre la ciencia son autocomplacientes y la retratan como un exitoso producto final de un proceso, que generalmente muestra la superioridad de la Europa noroccidental. La ciencia también se produce a menudo y se representa como el triunfo de la razón y la supremacía de ésta sobre la religión. Aunque también hay voces críticas que lamentan el énfasis que se tiene en el bienestar material y el progreso tecnológico, y que éste haya menospreciado los conocimientos espirituales y las descripciones poéticas, entre otras. Así, la ciencia se constituye como la búsqueda de la verdad entre tantas mentiras. Es muy común escuchar que la ciencia se caracteriza por seguir un método especial propio, según el cual se recogen observaciones a partir de las cuales se construyen hipótesis, se diseñan experimentos para producir resultados consistentes y se prueban las teorías comparando las predicciones con la realidad. Por muy deseables que éstas puedan parecer, en el terreno de las ideas, en la práctica, no siempre se cumplen. También Farah asevera que, por un lado, los experimentos están destinados a menudo a confirmar teorías en lugar de rebatirlas. Antes de continuar, es importante definir qué es conocimiento. Según la Real Academia Española, es la acción y efecto de conocer, también es entendimiento, inteligencia, razón natural, noción, saber o noticia elemental de algo, estado de vigilia en el que una persona es consciente de lo que lo rodea. De manera científica es estudiado por la epistemología, la cual se define como la teoría del conocimiento, de la cual etimológicamente su raíz madre se deriva del griego episteme, que es ciencia, siendo que por su extensión se acepta que ella es la base de todo conocimiento. La definición formal, de acuerdo con Ramírez, es el estudio crítico del desarrollo, métodos y resultados de las ciencias. Entre la historia del devenir científico y de las ideas sobre ciencia, aparece una que ha tenido especial relevancia en la historia de la ciencia moderna, la cual es el positivismo, que es una de las que, al menos en esta presentación, dos grandes figuras que fueron parte de la historia de la filosofía de la ciencia y que representaron en su tiempo periodos de ruptura durante el siglo XX. Estos son el positivismo de Auguste Comte y la teoría de la evolución de la ciencia de Thomas Kuhn. En un primer momento hablaremos del positivismo. Alvarado menciona que es un sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori y cualquier conocimiento que sea considerado universal y absoluto, cosa que en tiempos
de Comte era aceptado. En su sentido más estricto, designa la doctrina y la escuela fundada por Auguste Comte. Esta doctrina comprende no solo una teoría de la ciencia, también representó en su tiempo una reforma de la sociedad y de la religión que imperaba en ese espacio temporal. Así, para algunas personas, el positivismo resultaba una doctrina del saber. Sin embargo, para otros era una norma de la sociedad y a la vez se constituyó regla de vida para el hombre. También es una teoría del saber, la cual se niega a admitir otra realidad que no estén fundamentadas en los hechos, y tampoco a investigar otra cosa que no sean las relaciones entre los hechos. El positivismo no solamente se aparta de cualquier conocimiento metafísico válido antes de su existencia, y a todo conocimiento a priori, sino cualquier pretensión de la capacidad de la intuición directa de lo que no es tangible, es decir, lo inteligible. Lora, al referirse al positivismo, indica que es una corriente del pensamiento filosófico científico que busca explicar cómo es el conocimiento que llamamos científico y de qué manera debe hacerse la ciencia para decir que los resultados que se obtienen de ella corresponden a la verdad de lo que se busca. Desde Aristóteles, el conocimiento cierto de las cosas tenía que ver con la observación. Así se siguió en la Edad Antigua y la Media, hasta que con Galileo los hombres de ciencia consideran que la verdad científica debe ser cuantificada y que todo conocimiento que no pudiera ser así se consideraba metafísico o simple explicación. Los empiristas ingleses consideraban el conocimiento proveniente de las sensaciones. Ya Immanuel Kant designa que el conocimiento significa formas puras de la sensibilidad y formas puras del entendimiento, en donde se relaciona racionalismo y empirismo, razón y experimentación. Las sensaciones ya no forman parte del conocimiento desde Kant. Comte, a través del análisis de cómo había sido el devenir del conocimiento, determina distintas etapas del desarrollo del mismo, que él le da el nombre de la ley de los 3 estados o estadios del conocimiento, de la cual él dice que estos 3 estadios son el teológico, el metafísico y el positivo. En el primer estadio o estado, el cual es el más primitivo y es en el que el ser humano explica los fenómenos naturales como originados por causas sobrenaturales en las que intervienen alguna o muchas divinidades. Trata de explicar lo que sucede en el mundo que no comprende como designio del Dios o de los dioses. En el segundo estado o estadio, el metafísico, es un estado superior del anterior. La existencia de la divinidad se sustituye por causas inmanentes de la naturaleza, es decir, que no tienen cambio, que se mantienen, aunque todavía estas son abstractas, ocultas y misteriosas. Y así aparecen nociones como sustancia, esencia, entre otras. Para Comte, el estado positivo es el que supera a los anteriores en cuanto que los fenómenos naturales se explican ateniéndose a los hechos que se presentan en la experiencia y sus relaciones, que ya correspondería a los de la ciencia moderna. Si pudiéramos sintetizar el origen del conocimiento, en el estado teológico, el conocimiento nace de la imaginación. En el metafísico, el conocimiento es fuente de un proceso deductivo y por último, en el estado positivo,
el conocimiento se origina de la observación experimental que tengan al respecto.